Familia, buenos días, bienvenidos a nuestro servicio de hoy. La verdad es que la carta de Efesios ha estado increíble y yo creo que el día de hoy no es para menos. Eh, el tema es Somos uno en Cristo. Una de las cosas que uno debe de experimentar todos los días es no olvidar de dónde te sacó Dios y poder ser agradecido con lo que Dios te ha dado el día de hoy. El día de ayer me tocó salir con mi hijo a la bicicleta, como cada sábado en la mañana, y nos pusimos el reto de dar un poco más de la ruta que regularmente hacemos. Así que hicimos toda la ruta y un poco más. Después quisimos regresar otra vez al punto de inicio y de ahí arrancar otra vez para poder dar otra vuelta a todo el circuito que nosotros regularmente hacemos. Y cuando ya habíamos terminado la primera vez e íbamos de regreso para llegar otra vez al punto de inicio, regularmente yo mando a mi hijo enfrente para poderlo ir de alguna manera cuidando y ir atrás, si viene un carro, pues estar ahí presente y todo eso, ¿no? Cuando íbamos pedaleando, pues la verdad, todos los que se han subido a una bicicleta y han paseado por algunos kilómetros, saben que una de las cosas padres que tiene el ciclismo es de que cuando vas en la bici, cuando vas pedaleando, pues la verdad es que puedes ir arreglando el mundo. Pues sí, yo iba pensando en el trabajo, iba pensando en lo de la predicación y todo eso, y regularmente voy volteado hacia abajo, primero porque el sol está muy fuerte, y dos, porque me voy concentrando en pedalear y no en la distancia que a mí me falta. Pero en ese momento levanto la cabeza y veo a mi hijo por delante pedaleando y entonces empiezo a pensar acerca de qué estaríamos haciendo hoy si Dios no nos hubiera rescatado. Y una de las cosas que se me vino a la mente de forma inmediata fue no estuviera casado, nos hubiéramos divorciado mi esposo y yo, y después pensando en eso dije, ¿qué estarían haciendo mis hijos? Si pensando que aún estando nosotros unidos, todo lo que Dios ha tratado en los corazones de ellos y gracias a Dios que nosotros hemos estado presentes para cuidarlos, para exhortarlos, para animarlos, ¿qué hubiera pasado si mi familia se hubiera destruido? Y pensé muchas cosas, ¿no? Pero pues gracias a Dios veo la realidad, veo cómo Dios ha restaurado mi familia, cómo algo que ya estaba destruido, algo que estaba dividido, Dios lo ha unido y cada vez lo une más. Así que, pues obviamente vino a mi mente el orar y darle gracias a Dios porque uno a veces da las cosas por hecho, pero muchas veces cuando nosotros volteamos hacia atrás y vemos aquellas cosas de donde Dios nos sacó, pues sabemos que realmente lo que hay el día de hoy en nuestras vidas es por la gracia y la misericordia de Cristo. Y una de ellas es precisamente el que Dios primero nos une en casa como familia y luego nos une a la gran familia en Cristo, que es la iglesia. Así que hoy vamos a hablar un punto importante que es acerca de la unidad. Algo que nosotros hemos como iglesia o como cristianos sabemos y lo hemos repetido muchas veces es de que estamos unidos en Cristo y que somos uno en Él. Pero pues muchas veces nosotros lo sabemos de memoria o lo repetimos, pero pocas veces nosotros lo vivimos porque sabemos que tenemos ciertos pensamientos o ciertas emociones hacia nuestros hermanos donde no termina de cumplirse esta verdad como hijos de Dios. Así que es importante, hermanos, de que nosotros podamos estar pensando en el pasado, no como algo que sea, que venga a traernos algo en nuestro corazón con respecto a que si todavía debiéramos algo, no. Realmente el saber que aquello Dios lo pagó en la cruz y que gracias a eso fuimos redimidos y que el día de hoy estamos seguros de esta unidad en Cristo y de la familia de Dios. Así que hoy, pues Pablo les habla acerca a los gentiles, a los de Éfeso, a la iglesia de Éfeso, acerca de su pasado, no solamente a ellos, sino a todos los que no eran judíos.
como tú y como yo, ¿no? Que no teníamos esperanza porque no pertenecíamos ni al pueblo de Dios, eh, y así que estábamos pues alejados de Él y muertos espiritualmente. Y igual en este caso pues Pablo les estaba hablando a ellos acerca de lo que eran y de lo que recibieron en Cristo y lo que ahora son en Cristo. Así que gracias a Dios, a la obra de Él, por medio de Cristo, ahora estamos unidos a Él y pertenecemos a la única iglesia, que es a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ponernos a pensar, tú y yo hace 1 año y medio no nos conocíamos, éramos desconocidos, pero ahora somos familia y eso es parte de, de la gracia y la misericordia de Dios. Ahora somos una familia que estamos creciendo, una familia que nos estamos conociendo, una familia que estamos aplicando las verdades de Dios, de la unidad y del amor a nuestros hermanos, a pesar de las diferencias o de las cuestiones culturales, de las cuestiones de estudios o economía. Al final somos uno y eso solamente lo puede lograr Cristo en nosotros. Nosotros muchas veces queremos aplicar esto con nuestras propias fuerzas, pero la verdad es que los hechos hablan por sí solos y sabemos que solamente por medio de Él nosotros podemos cumplir esta gran verdad. Así que hoy gracias a eso tú y yo nos llamamos hermanos. No, y no decimos hermanos como una cuestión de costumbre, sino como una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Es de que somos parte de la familia de Jesús. Somos parte de la familia de Dios. Y mayor que eso, somos uno en Él, somos uno en Cristo. Así que hoy veremos cómo Pablo les presenta esta verdad a la iglesia de Éfeso. Pero antes de comenzar, permíteme hacer una oración y entonces arrancamos. ¿Va? Ok. Padre, pues te doy gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que nos vas a hablar el día de hoy. Y que podamos, Señor, terminar esta predicación entendiendo o reafirmando lo que es una realidad de nuestras vidas. Somos uno en ti, Señor. Y caminamos bajo esa unidad en amor, siendo tú el ejemplo y la piedra angular de nuestras vidas, Señor. Así que gracias, Padre, por lo que nos vas a enseñar y gracias, Señor, por esta familia hermosa que tú estás formando en Horizonte Tijuana. Así que, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ok, familia, pues vamos a comenzar. Lo que vamos a leer hoy es Efesios 2, del 11 al 22. Y lo que vamos a estar leyendo, lo que vamos a estar haciendo es que conforme nosotros vamos avanzando en la predicación, vamos a ir leyendo estos versículos. Y pues antes de comenzar vamos a leer el mapa de hoy, que es este. Número 1, Dios nos ha acercado a Él. Número 2, nos hizo un solo pueblo. Y número 3, somos la familia de Dios. Y vamos a comenzar con el número 1 que dice así. Dios nos acercó a Él. Y dice así. No olviden ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban lejos de Él, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesucristo. El objeto de esta carta era que los creyentes de Éfeso recordaran que Dios los ha incluido en el pueblo de Dios en este nuevo pacto que Él hizo con su pueblo y los lleva a recordar su vida pasada sin Dios y así podían ellos darse cuenta nuevamente de la gran bendición presente de ser parte de la familia de Cristo. Por ejemplo,
¿Cuántos de nosotros, antes de la pandemia, antes de que supiéramos de esto que estamos viviendo hoy, dábamos por hecho tantas cosas? El reunirnos los domingos era pues algo completamente normal, algo que hacíamos cotidianamente y pues jamás nos imaginamos que las cosas podían cambiar. Para nosotros antes era normal ver a una persona y saludarlo de mano, o darle un abrazo, darle un beso, pero ahora ¿qué sucede? ¿Qué pasa contigo cuando ves a un hermano o una persona que conoces cuando se acerca? Pues ya sabes que ahora no lo debes de hacer. Pero ¿cuántas veces nosotros damos por hecho las cosas? ¿Cuántas veces nosotros queríamos hacer reuniones con los amigos, con la familia o la misma iglesia y pues no teníamos problemas en reunirnos o visitarnos unos a otros? Y obviamente ahora no es así. Ahora tenemos una nueva normalidad que nosotros tenemos que estar viviendo. Igualmente, cuando nosotros damos por hecho lo que Dios nos dio y empezamos a vivir sin recordar lo que nosotros éramos antes, lo que no teníamos antes de no ser parte de la familia de Dios, pues empezamos como a dar por hecho las cosas y no damos gracias por aquello que antes no teníamos o que de la familia que no pertenecíamos. Así que Pablo quiere que los gentiles puedan entender y puedan agradecer por esta gran verdad de que Dios ahora los ha atraído a Él y gracias a eso ahora pertenecen a la hermosa familia de Dios en Cristo Jesús. Así que, así como tú y yo tenemos que recordar, la iglesia de Éfeso también tenía que recordar aquello de lo que ellos eran sin Dios y poder valorar lo que ahora tienen en Dios. Igualmente tú y yo que podamos ahora valorar todo lo que tenemos por su misericordia y como les había dicho, a veces estamos como correteando todas las bendiciones o le pedimos a Dios que nos dé más cuando Él desde el principio nos dio, dice su palabra, todas las bendiciones espirituales. Así que es importante entonces que también nosotros vayamos caminando y recordando pues estas verdades de Dios. Así que familia, bueno, uno de los 5 puntos importantes a entender con respecto a lo que nosotros ahora eh, somos con Dios y lo que éramos sin Dios es esto. El uno es de que antes estábamos separados de Cristo. Dos, excluidos de la ciudadanía del pueblo de Dios. Y tres, las promesas del pacto de Dios eran ajenas a nosotros. Cuatro, estábamos sin esperanza. Y cinco, y lo más terrible, estábamos sin Dios. Ahora no necesitamos nacer en Israel ni pertenecer de alguna raíz judía para pertenecer al pueblo de Dios. Por eso es tan importante conocer el Evangelio. Por eso es tan importante que nosotros invirtamos tiempo en la palabra de Dios. Esto nos ayuda a comprender la verdadera realidad de nuestra vida hoy con Dios. Que podamos entender esta gran verdad y esta gran realidad en la vida de todos nosotros. Antes nos aferrábamos a falsas esperanzas y desafortunadamente muchos se siguen aferrando el día de hoy. Por ejemplo, una buena economía o una buena carrera, un buen trabajo, un mejor presidente. Pero ahora todos sabemos que estas esperanzas siempre se van a quedar incompletas. Que todas aquellas cosas que nosotros anhelamos para poder sentirnos en paz son espontáneas. Todo aquello que nosotros dábamos por hecho que teníamos puede que el día de mañana ya no lo tengamos, como el hecho ahora de no podernos reunir como lo hacíamos antes. Pero ¿cuántos hoy en la iglesia siguen buscando estas falsas esperanzas? Estas falsas esperanzas que nunca podrán llenarlos verdaderamente de la paz
y la seguridad que solamente podemos obtener en Cristo Jesús. Así que Pablo, sabiendo esto, les escribe a la iglesia de Éfeso en esta reflexión de la vida pasada y la vida actual, que empieza con una gran verdad. Dios, por su misericordia, nos ha atraído a Él. Y nosotros tenemos que empezar caminando con esta verdad. El hecho de que tú y yo seamos cristianos hoy y que veamos lo que Dios está haciendo en nuestra familia es porque a Él se le plació por amor a nosotros. Y vamos desmenuzando estos versículos que estamos viendo el día de hoy. El versículo 2:13 de Efesios dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Ahora ya no estamos alejados de Dios y de su paz. Ahora tanto la iglesia de Éfeso como nosotros estamos unidos. Ahora, en este caso, ellos como judíos y gentiles, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo. Nuestra unidad como hermanos está hecha una realidad por medio de la vida de Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz. Ahora, los gentiles ya no tienen que cumplir ningún requisito religioso para pretender ser parte del pueblo de Dios. Ahora solo es la fe en la sangre de Jesús y esta fe que sabemos que no proviene de nosotros, sino que Dios nos las da a nosotros. Pero ahora, familia, la invitación está disponible para todos. Todo el que entregue su vida a Cristo puede entrar y ser parte de esta familia. Y Cristo le recibe como el Salvador y el Señor que es. Como les había dicho, tú dices que Dios es tu Salvador, pues esto empieza a ser una verdad cuando Él es tu Señor. Así que es importante, familia, es de que tú sepas de que ya perteneces a la familia de Dios, ya perteneces al pueblo de Dios, y no importa que no hayas nacido en Israel ni que seas del linaje de Israel. Nosotros somos la verdadera familia de Dios por medio de Cristo Jesús. Y con esto llegamos al punto número 2, que es, nos hizo un solo pueblo. Y voy a leer Efesios 2 del 14 al 18. Y dice así, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes y mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Dios o lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. En Cristo, un judío ya no se distingue de un gentil por el judaísmo. Ahora, los que están en Cristo, la única identidad que importa es su identidad en Él. Ya no existe el cristiano de primera clase o el de segunda clase, ni por el color de piel, ni por ser hombre o mujer. Ya todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia, sino somos solamente una familia. Solo existe una familia de Dios porque nuestro Señor solo tiene una iglesia. Así que Él, gracias a lo que Él hizo en la cruz, Él derribó el muro de hostilidad que a ellos los separaba y que ahora nos separaba a nosotros.
Ahora, pues obviamente ellos entendían el contexto de lo que les estaba diciendo. Nosotros sabemos que en las sinagogas no todos podían estar adentro escuchando la palabra de Dios, sino que había divisiones, había lugares específicas para las personas. Sabemos que adentro estaban los judíos y que afuera estaban las mujeres y estaban los gentiles. Y entonces había una división entre todos ellos y no podían ellos mezclarse, o los gentiles no podían, por decir, sentarse hasta enfrente para poder escuchar, porque en aquel entonces el hecho de que se mezclaran implicaba que para un gentil era causa de muerte. Imagínense el resentimiento que podía haber en el corazón de los no judíos al sentirse inferiores, al no poder ser partícipes de lo que estaban viviendo dentro, y que si ellos eh, trataban de entrar, ellos podían perder la vida. Por eso los muros que ellos conocían eran de hostilidad. En realidad no los unían, sino que realmente los separaban. Y también, por supuesto, pues los judíos se sentían los más importantes y los más cercanos a Dios con respecto aún a las mujeres. Ellos se sentían los más cercanos y los más importantes. Pablo, aún él mismo pasó una situación de esto que él les está explicando, algo que pasó con los judíos en una de las sinagogas. Y vamos a leer lo que dice Hechos 21 del 28 al 32. Vamos a leerlo y dice así, dice, mientras gritaban, hombres de Israel, ayúdenos, este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Hablan en contra del templo y hasta profanan este lugar santo llevando a gentiles adentro. ¿Se fijan? Dice, pues más temprano, ese mismo día lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Dios, en su plan de salvación, había dado un lugar en el templo para los judíos y un lugar especial para los gentiles. Los judíos podían dar testimonio a los gentiles para que se convirtieran al judaísmo. Este mismo lugar en donde Jesús les dijo que lo utilizaban como una cueva de ladrones, desafortunadamente los judíos no lo usaban para dar testimonio a los gentiles. En Marcos 11:17 dice, les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración por todas las naciones, pero ustedes lo han convertido, ¿qué dice? En una cueva de ladrones. Así que imagínate el pensamiento de los gentiles de Éfeso acerca de derribar estos muros. Cristo derribó para siempre esta separación. Cristo derribó para siempre esta división. Y dice, lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Cristo, cuando murió en la cruz, abolió todas las barreras entre hombres, entre los hombres y Dios, y entre hombres y los demás hombres, independientemente de judíos o gentiles. Dios derribó cualquier
división que hubiera entre unos y otros. La barrera más grande entre judíos y gentiles era la ley ceremonial. Las fiestas, los sacrificios, las ordenanzas, las leyes de limpieza y purificación y todo mandamiento externo, todo eso fue abolido por completo por nuestro Señor Jesucristo. ¿No te parece maravilloso? Imagínate la forma en cómo los de la iglesia de Éfeso estaban recibiendo esto que Pablo les había escrito en la carta. Así que entonces ahora pues no tengo responsabilidad de nada, ahora no estoy obligado a cumplir la ley moral de Dios. Es una pregunta que nos podemos hacer nosotros y Dios ya la abolió. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 5, 17 y 19 dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, dice Jesús. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezca el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se haya cumplido. Si se fijan, está hablando del propósito de la ley. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, serán llamados grande en el reino del cielo. ¿Se fijan? Dios nos está dando una explicación muy clara del significado de la ley y del significado de los mandamientos y las ordenanzas que dijo Él. No viene a abolir, sino viene a cumplir. Para los judíos se resumía en los 10 mandamientos, pero para nosotros los gentiles ya está escrita en nuestros corazones. ¿No te parece increíble esta verdad? Es de que Dios implanta su ley en nuestros corazones a los que somos partes de la familia de Cristo. Fíjate lo que dice en Romanos 2:15. Dice: ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o les indican que están haciendo lo correcto. Ahora, esto es un imperativo moral que también se nos manda a obedecer. Fíjate lo que dice en Mateo 22, 37, 40. Dice: Jesús contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Dice, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y ahora, familia, toda la ley moral se ha resumido en esto. Amarás a tu Dios con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y esto Dios ha implantado en el corazón de todos los que le pertenecemos. En Romanos 13, 8 al 10 dice: no daban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros, por eso el amor cumple las exigencias de la ley de Dios. Así que yo creo que es muy importante y muy claro amar a nuestros hermanos. ¿Cómo? Como Jesús nos ha amado a nosotros.
En Juan 13:34 dice, así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Dice, como los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Jesús está poniendo como que el parámetro muy claro. El nivel es Él. Si tú ya estás amando a tus hermanos como Jesús te amó, ¿verdad que no? Yo creo que todavía nos falta muchísimo. Así que es importante, hermano, que nosotros pues nos amemos y sabemos que este amor ni siquiera proviene de nosotros, sino es Dios en nosotros amando a su iglesia. Así que los 10 mandamientos, al igual que toda la ley moral, que toda la ley moral de Dios, son solo la expresión extendida y estructurada de la esencia de todas ellas, el amor. Pero no el amor como el mundo lo da, sino el amor que Dios nos da a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Checa como dice Santiago 2:8. Dice, por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras. Y nuevamente afirma esto, ama a tu prójimo como a ti mismo. Familia, entendamos esto. Quitemos toda división entre hermanos. Todos ahora somos uno en Cristo y ya no hay diferencia. Todos somos iguales delante de Dios. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir poniendo estas divisiones? Cuando Dios nos llama y nos exhorta y pone en nuestro corazón el amar a nuestros hermanos. Antes ellos no podían sentarse juntos entre judíos y gentiles, ni siquiera a comer, mucho menos a escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían restricciones de los alimentos que para ellos eran inmundos, lo que comían los gentiles. Pero gracias a Dios ahora ellos pueden comer sin ningún problema de cualquier alimento. Antes de Cristo no podían rendir culto juntos, pero ahora podemos estar unidos como hermanos sin restricciones. Dice la palabra, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros, que dice, quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Dios, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Esto es lo hermoso del Evangelio. Esto es lo hermoso de las buenas noticias de ser cristianos. Entendamos, familia, de una forma más profunda esto. Esta nueva vida, ya no somos ni judíos ni gentiles, ahora somos solo la familia de Cristo. Ahora todos somos cristianos. Familia, entre cristianos no hay diferencia. Esta unidad solo puede ser por medio de Cristo en nosotros. ¿Quieres ser como Cristo? Ama a tu hermano independientemente de las diferencias que puedas tener con él. Romanos 10, 12, 13 dice, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y con esto nosotros entendemos que entonces ya no hay diferencia. Somos uno en Cristo y con esto llegamos al punto número 3 de somos la familia de Dios. Y lo voy a leer. Dice así,
Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. La piedra principal es Cristo Jesús mismo. Dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Ahora ya no hay nada de diferencias, ya no hay categoría entre cristianos, no hay de primera o de segunda clase. Todo el que ha puesto su confianza en Dios por medio de su Hijo Jesucristo es parte ya de la familia de Dios y ha recibido todas las bendiciones espirituales de su gloria. Ahora somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Familia, disfruta esto. Ahora Dios no solo nos hizo ciudadanos del cielo, además nos hizo familia en Él. Ahora nos ve como a sus hijos con un amor que no tiene fin. Ahora nosotros recibimos todas las bendiciones espirituales. Por eso no nos avergoncemos al llamarnos hermanos. Y no te avergüences cuando te llamen hermanito o cristiano. No como una mera costumbre, sino como una realidad que vivimos todos los días. Por eso somos familia, la familia de Dios en Cristo Jesús. Y por eso somos la familia Horizonte Tijuana, que pertenecemos a la familia de Cristo. En Hebreos 2:11 dice, por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. ¿Por qué creemos que nos falta algo, familia? Tú tienes que saber que lo más importante ya lo recibiste de parte de Dios. Lo más importante ya lo tienes. Es un gran privilegio ser parte, pero no olvides que esto también conlleva la responsabilidad de que si participamos de la gloria de Dios, también participamos del sufrimiento de Cristo. No entiendo por qué tanto hablamos acerca de lo primero, pero nos olvidamos de lo segundo. Y esto también nos debe de hacernos sentir orgullosos de ser partícipe del sufrimiento por ser hijos de Dios. En Romanos 8:17 dice, así que somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de qué familia, de su sufrimiento. Familia, si delante de Dios no hay diferencias, entonces tampoco debe de haber diferencias entre nosotros. Todos somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios, iguales en todos sentidos, en todo sentido espiritual ante Dios. Si Dios nos acepta a cada uno de nosotros por igual, ¿cómo es posible que nosotros no aceptemos a nuestros hermanos como iguales? Dice en el 20, juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y la piedra principal es Cristo mismo, es Cristo Jesús mismo.
Checa, el profeta Isaías, que tanto hemos hablado de él, y ya sabemos que escribió su carta, esta carta 700 años antes de la era cristiana, escribió esto. Dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea, ¿qué dice? Jamás será sacudido. Y sabemos que esta piedra angular es Jesucristo. Pero no solamente dice en la carta de Isaías, Salmos, 900 años antes de la era cristiana, dice, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Jesús es la piedra angular de la iglesia y Él cuidadosamente va formando el templo santo de Dios. Y sabes una cosa, tú eres parte de ese templo. Ahora cada uno de nosotros somos parte cuidadosa del templo de Dios. El 21 dice, estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Dios no se equivoca, familia. Él está en el proceso santo en la vida de cada uno de nosotros y como la unidad de la iglesia que somos la novia de Cristo. En Efesios 5:27 dice, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será, en cambio, ¿qué dice? Santa e intachable. Hay una seguridad final. Seremos santos e intachables delante de Dios. Y ahora, familia, la iglesia de Cristo está en construcción. Cada vez que llega una persona nueva a la iglesia, es una piedra más en este edificio. En 1 Pedro 2:15 dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Y concluyo con esto, familia. Y dice, por medio de él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Familia, quédate con esto. Dios hace su santuario terrenal en la iglesia. En ustedes es donde Dios establece su residencia permanente como Señor. Para la iglesia de Éfeso era importante recibir esta verdad, ya que ellos vivían entre pueblos paganos donde moraban las deidades paganas de ese pueblo. Ellos ahora entendían que no se trataba de ídolos, sino que el Dios verdadero habitaba en cada uno de los redimidos. En Primera de Corintios 6, 19, 20 dice, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios, que dice, con su cuerpo. Por medio de la sangre, el sufrimiento en la carne de Jesucristo en la cruz, los que en otros tiempos éramos extranjeros, ahora somos ciudadanos del cielo. Ahora somos familia. Todos constituimos el templo de Dios. Antes no teníamos esperanza. Ahora hemos heredado las promesas de Dios. Los que estamos sin Cristo, los que estábamos sin Cristo, ahora somos uno en Él. Los que estábamos alejados, ahora fuimos acercados.
los impíos que no tenían a Dios, ahora son reconciliados por Él. Por medio de Jesucristo ahora todos fuimos reconciliados con Dios y con nuestros hermanos. Así que familia, es muy importante que tú experimentes y vivas esta gran verdad de esta unidad verdadera en nuestro Señor Jesucristo, que puedas verdaderamente amar con toda honestidad en nuestros corazones a nuestros hermanos, que verdaderamente nos regocijemos juntamente con ellos, que podamos estar también juntamente con ellos en las adversidades, saber que ya no somos extranjeros, sino que somos de la gran familia de Cristo. Así que familia, yo creo que es importante que podamos experimentar esto primero en casa, con nuestra familia, y luego que podamos nosotros poder experimentar esto con la gran familia de Cristo allá afuera, y que también aquellos que aún no tienen esperanza puedan recibirla y puedan verla a través de nuestro testimonio con ellos, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, en la calle o en cualquier lugar donde nosotros andemos. Deberíamos de tener ese deseo de poder compartir las buenas nuevas del Evangelio. Ahora, si tú todavía tienes esa incertidumbre de pertenecer o no a esta familia, yo creo que Dios también ha hablado a tu vida el día de hoy, y te digo algo, no pierdas el tiempo. Si Dios ya está llamando a tu corazón, atiende a ese llamado. Atiende y sé partícipe de recibir todas las bendiciones espirituales en gloria de Dios. No esperes más. Camina en pos de Él. Acércate con alguna persona que conozca y que lea la palabra de Dios, con algún cristiano. Acércate a alguna iglesia cercana a donde tú te encuentras, o comunícate con nosotros por medio de las redes sociales o por el teléfono que tenemos en la página de horizontetj.com, y que puedas ser partícipe de esto tan hermoso que dice la palabra de Dios. Así que familia, el día te voy a dejar con esta red que dice así: recordar, Dios por su misericordia nos atrajo a Él. Entender, ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y deja que transforme tu vida vivir esta ciudadanía amando a Dios y a tus hermanos. Lleva a la práctica lo que ya eres. Lleva a la práctica lo que ya tienes. Muestra lo que Dios ya te dio. Y vivamos en este gozo permanente de paz, estando unidos en Cristo como la familia del cielo. Así que familia, espero que haya sido de bendición. Espero que Dios te haya hablado en lo que leímos hoy. Espero que hayas hecho apuntes. Espero que hayas escrito algunas dudas y puedas compartirlo en el grupo. Pero que finalmente sigamos orando por que pronto podamos seguirnos reuniendo y recordar el día de hoy que no podemos hacerlo, y que cada vez que volvamos a experimentar la unidad física, aunque estamos unidos espiritualmente, pero cuando experimentemos esta unidad física, nuevamente reuniéndonos en el lugar donde adoramos y oramos, podamos ser agradecidos y decir: Señor, gracias, porque no me había dado cuenta lo que significaba estar unido y estar viendo a nuestros hermanos y abrazarlos y animarlos y reír y comer juntos como lo hacíamos regularmente. Así que familia, Dios te bendiga, nos vemos pronto, estamos en contacto, y recuerden que los miércoles seguimos con Anclados. Así que lee el capítulo que toca esta semana, y si quieres si quieres integrarte, mándanos un mensaje y te mandamos lo que hemos leído para que te pongas al corriente y puedas participar de esto que estamos viviendo. Y recuerda también, mujeres, los jueves
se están reuniendo igual en Zoom y pues para que aparten este tiempo para convivir con nuestros hermanos y que podamos hacer realidad lo que la palabra de Dios dice, que somos unos en Cristo. Así que familia, Dios los bendiga y pues seguimos en contacto en la semana. Hasta luego familia.